Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, y aprovecho a saludar a quienes nos están escuchando a través de la señal online de CNN Chile Radio. Se acabó una de las incertidumbres más importantes de la economía y también de la política mundial. Donald Trump volverá a ser presidente de Estados Unidos. Esto disparó las acciones en Wall Street, pero no sucedió lo mismo en los mercados bursátiles del resto del mundo. ¿Por qué? Eso lo explica la siguiente nota Pilar Gutiérrez, que también nos cuenta cómo subió el dólar en nuestro país. Generalmente así parte cada día en la bolsa de Nueva York, con una empresa celebrando su ingreso al mercado bursátil. Pero este miércoles la celebración en Wall Street fue principalmente por el triunfo de Donald Trump. Los índices de Wall Street anotaron fuertes alzas durante la jornada, demostrando el optimismo del mercado ante la victoria del republicano, algo que la propia bolsa neoyorquina anticipó con alzas durante el mismo día de las elecciones. ¿Por qué? El electo presidente bajará el impuesto de las empresas a 15%. Mayor ventaja quizás tributaria, y por otro lado estaba lo contrario, en el sentido que se prometían controles de precio y quizás una mayor burocratización de la economía. Entonces es normal que el mercado eso lo haya recibido bien. Ahora también se elimina un factor de incertidumbre, en el sentido que no era 100% seguro que iba a salir Trump, la verdad que fue más holgado de lo que se esperaba, pero ese factor de incertidumbre es el que ahora se ha eliminado y lo que los mercados están celebrando. El Dow Jones subió más de 3%. El Nasdaq, que agrupa los grandes tecnológicos, y el S&P anotaron alzas sobre 2%. Es que los republicanos arrasaron, obtuvieron también el control del Senado y están cerca de liderar la Cámara de Representantes. Si Trump controla el Congreso, tendrá amplio margen y viabilidad para implementar sus políticas, entre ellas un alza de aranceles, en especial a productos de China. Este sería el principal efecto indirecto y negativo para Chile. Estas barreras arancelarias van a traer subida de precios y esto traería mayor inflación, y por lo tanto mayor inflación significa tasas de interés más altas, lo cual es negativo tanto para el crecimiento económico global como para los mercados emergentes. Por eso que el optimismo del mercado estadounidense no necesariamente se replicó a nivel global. En Europa las bolsas iniciaron la jornada al alza, pero cerraron con bajas de hasta 1%. En China también cerraron con retrocesos, principalmente ante el temor de una nueva guerra comercial con Estados Unidos bajo el mando de Trump. En los índices fuera de Estados Unidos, algo más de volatilidad, de movimientos que reflejan incertidumbre sobre lo que serían la implementación de los principales paquetes de políticas por parte del gobierno de Trump. Esos aranceles afectarían negativamente la dinámica económica de los principales bloques económicos del mundo. Europa, que es una región que depende fuertemente de exportaciones. China, por supuesto. Volatilidad que también estuvo presente en Latinoamérica. Al inicio del día las acciones caían en Brasil y en Chile, pero finalmente nuestro país revirtió el escenario y el IPSA cerró al alza. El dólar también se fortaleció a nivel global y en nuestro país, donde superó los 975 pesos durante el día para estabilizarse finalmente en torno a 960. Esta alza que está teniendo es un activo refugio. Está el mercado, generalmente el lado más conservador, se está refugiando en dólares. ¿Por qué? Porque las medidas que pueda tomar Donald Trump en el futuro pueden generar un riesgo inflacionario, pero en el plano local, estas alzas que generan es netamente por este conflicto que pueda generar con China. El cobre cae en más de un 3%, por ende debilita inmediatamente nuestra divisa, por ende nos pone además en un escenario más complejo en el tipo de cambio interno, porque sube el dólar internacional, cae el precio del cobre y el tipo de cambio no tiene cómo revertir eso. Eso sí, a pesar de las alzas bursátiles en Estados Unidos, los expertos muestran preocupación por los altos niveles de deuda del país, que supera 34 billones de dólares y que podría seguir aumentando con las políticas de Trump. Es normal, como decía en un principio, que se haya celebrado y que haya cierta euforia en los mercados por esta elección de Trump, por sus propuestas más bien pro mercado. Pero por otro lado hay que pensar también en los problemas estructurales que hay en la economía de Estados Unidos que se relacionan directamente con la deuda. Esto no es un cisne negro, esto es un cisne blanco que lo está viendo todo el mundo, y en la medida en que esto siga aumentando va a perjudicar el crecimiento, y eso es lo que los mercados en este momento no están descontando y es el riesgo que nosotros vemos.
Otra duda es qué pasará con la tasa de interés. Se espera un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión, pero hay que recordar que Trump tuvo fuertes disputas cuando era presidente con quien sigue liderando la Fed. Por eso lo que más intriga a los mercados es el discurso que dará Jerome Powell respecto al rumbo que tomará la política monetaria con un viejo conocido en la Casa Blanca. Seguimos analizando los efectos que tuvo la victoria de Donald Trump. Lo hacemos junto al director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital, Klaus Kempf, que nos va a entregar recomendaciones de inversión en este escenario. Klaus, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Vemos a los principales índices de Wall Street subir incluso sobre 3%, pero tú me mencionabas que hubo algunos sectores de la acción en Estados Unidos que subieron mucho más que otras. Efectivamente, si uno ve la desagregación sectorial, por ejemplo, las financieras tuvieron una mejor rentabilidad que el S&P como un todo, y si uno desgrana un poco más y empieza a buscar cuáles son las industrias que tuvieron mejor rentabilidad, podemos encontrar que la industria de servicios a la energía, que tienen que ver con los que ayudan a la extracción de petróleo y de gas, tuvieron subidas de casi 8%. Y los que más subieron fueron los bancos regionales. ¿Te acuerdas, Nicolás, que el año pasado estábamos hablando de las quiebras de Silicon Valley Bank y estos bancos estaban súper complicados? Lo que pasó es que como nadie quería tanto estos bancos, los precios estaban muy deprimidos. Y como aparece Trump y al parecer va a haber menos regulación hacia los bancos, eso ha hecho que los bancos, por lo menos la última vez que los vi, estaban subiendo del orden del 12% solo el día de hoy. Uno también podía pensar que el alza en las acciones es por la idea de Donald Trump de nuevamente bajar a 15% el impuesto a las empresas. Sí, efectivamente la parte impositiva tiene un impacto relevante alrededor de toda la economía, no solo de Wall Street. O sea, Wall Street es el reflejo de las compañías más grandes de la economía. Toda la economía se está esperando que crezca, por eso que suben los bonos del Tesoro, se anticipa que va a haber más crecimiento, que va a haber un poco más de inflación, y en Wall Street le suma también ese crecimiento. Pero adicional a eso, la parte de menos regulación creo que es un factor súper relevante y muy distintivo a lo que podía hacer Kamala Harris. Con esto que hemos visto entonces, una persona que nos está viendo, quizás clientes de ustedes en Credit Corp pueden pensar, entonces sería buen momento para pensar en un fondo mutuo con exposición a la renta variable de Estados Unidos. ¿Va por ahí una recomendación? Efectivamente, estuve conversando hoy día con mi equipo de Credit Corp Capital en Miami. ¿Ya? Y de alguna forma lo que estábamos discutiendo de ofrecerle a nuestros clientes son oportunidades en renta fija, tal vez más centrada en Estados Unidos de nuevo, no tanto en emergentes hoy día, más centrada en Estados Unidos, y también buscar algunas oportunidades de renta variable marcadas principalmente hacia Estados Unidos. Creemos que esta dicotomía de dentro de Estados Unidos con fuera de Estados Unidos es algo que se va a mantener en los próximos meses. Tal vez en algún punto antes de fin de año vamos a encontrar un buen punto de entrada para volver a mover capitales hacia afuera de Estados Unidos, porque los activos están mucho más baratos afuera. Pero por ahora nosotros estamos recomendando buscar exposición internacional, aprovechar la exposición al dólar y sobre todo cargarse a Estados Unidos y a lo que está más ligado al interior de Estados Unidos. Queda muy claro por qué una apuesta, quizás algo selectiva, para la renta variable, las acciones en Estados Unidos. Pero ¿por qué seguir en la renta fija? Porque la tasa de interés puede que no baje tanto si es que hay mayores expectativas de inflación. La verdad, la renta fija ha venido subiendo en tasa. La renta fija internacional ofrece tasas que son bastante atractivas de mediano plazo. Cuando yo digo renta fija, lo estoy diciendo versus a lo mejor un depósito a plazo. Si uno siempre lo está comparando, todavía sigue siendo atractivo moverse de estas tasas más de corta duración a tasas de mediana duración y con algo de riesgo de crédito. Hoy día los bonos de alto rendimiento o high yield de Estados Unidos son probablemente nuestro activo privilegiado ahora, pero también en la medida que va subiendo el dólar, una de las cosas que estaba conversando con Francisco en la mañana era, ok, ¿por qué no traemos parte de los activos que tenemos en dólares, si el tipo de cambio llega a 9.80, por ejemplo, de vuelta a tasas locales? Ese tipo de movimientos también los podemos ir haciendo en la medida que el dólar va evolucionando. El dólar debiera evolucionar también con tendencia alcista. Hoy llegó a estar en 9.75, cerró más cerca de 960, pero ha venido subiendo bastante en las últimas semanas. El mercado preveía un triunfo de Donald Trump, se consiguió, pero ¿podría seguir entonces subiendo el dólar cerca de 1.000? El peso chileno tiene varios factores. Sí. Ya el factor de riesgo político del país como que se ha disipado. Entonces lo vamos a dejar al lado por un rato. Pero lo que sí ha estado jugando muy de la mano es qué es lo que pasa con el dólar internacional y qué es lo que pasa con China y con el cobre.
Entonces, hay un rumor que todavía no está confirmado de que China tal vez hace algún estímulo adicional este viernes. Si eso pasa, efectivamente el tipo de cambio podría bajar, el dólar podría bajar porque y el precio del cobre sube. Porque el precio del cobre sube por más crecimiento en China. Y eso hace que el peso chileno suba también. Y eso hace que el peso chileno suba y que el dólar como contrapartida baje de alguna forma. Lo que nosotros estamos viendo es que el peso chileno puede tener algunos días más de depreciación de cara a este ruido en torno a lo ex-US en general, y Chile es uno de los países más expuestos a China. Efectivamente, nosotros dependemos bastante de China, y si China desacelera, el tipo de cambio o el dólar puede subir, pero no necesariamente eso se va a mantener de aquí a fin de año, puede ser más transitorio. Klaus, muy corto porque nos queda poco tiempo. Cayeron las acciones en Europa, pero principalmente subieron al principio de la jornada. ¿Cayeron porque las medidas arancelarias que pueda tener Donald Trump impactarían a todo el mundo? De alguna forma, Donald Trump solo no era tan peligroso para Europa. Pero si le sumamos toda la Cámara, sí, esta propuesta de poner 10% de aranceles a todo el mundo puede llevarse a cabo. Si no, los demócratas lo iban a parar. Entonces estamos viendo una complicación para Europa que tiene que ver con el tema arancelario, tiene que ver con la resolución de la guerra de Ucrania con Rusia, porque efectivamente si Trump dice, ok, no quiero financiar más esta guerra, Europa entra en un problema. Entonces Europa está en una coyuntura actual que no tiene todas a favor. Si salía el Congreso mixto, efectivamente se quedaban más tranquilos, y esa es la razón por la que está cayendo Europa principalmente. Inglaterra se salva un poco más, pero el resto está más dolido. Klaus Kempf, de Credit Corp Capital, como siempre, esa apuesta con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. A ustedes los invito a que sigan con nosotros después de la pausa, porque seguiremos analizando la victoria de Donald Trump en la conversación desde California con el economista Sebastián. Seguimos en Agenda Económica analizando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos inmediatamente a California para conversar con el economista, también profesor de UCLA, Sebastián Edwards, a quien vemos en pantalla. Sebastián, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Hola Nicolás, un gusto como siempre. Sebastián, ¿cómo analizas el momento político que se avecina para Estados Unidos? Porque no solamente vuelve Donald Trump a la Casa Blanca, sino que también tendría el poder ejecutivo y legislativo, ya que los republicanos tienen el control del Senado y probablemente también de la Cámara de Representantes. Bueno, lo de la Cámara todavía no está resuelto, pero es probable. Y el comentario que está haciendo mucha gente es que cuando hay demasiado poder en una sola mano, en el Partido Republicano, sería en este caso, es peligroso. El país siempre ha funcionado mejor cuando hay una división de poderes, por tanto es algo que tenemos que mirar hacia adelante con preocupación quizás, y también en estar alertas, ¿no? ¿Te refieres a decisiones que pueda tomar Donald Trump respecto a la geopolítica internacional principalmente? No, yo creo que esa es un área que está bastante limitada. Hay conflictos que son preocupantes, pero en general Trump es un aislacionista. Estados Unidos no va a entrar, estoy yo casi seguro, en ningún conflicto ni en ninguna aventura, a no ser que sean casos muy excepcionales, como por ejemplo si China tratara de invadir Taiwán, pero en caso contrario no veo que vaya a haber un problema muy serio. Ahora, ¿qué posición va a tener Estados Unidos con respecto al conflicto de Israel? Esa es una pregunta abierta en este momento y algo que obviamente es preocupante. Entonces, tu preocupación radica principalmente en las medidas económicas que pueda tomar Donald Trump. Mencionaste medidas aislacionistas y ya sabemos que él plantea subir fuertemente los aranceles y posiblemente a productos chinos. Bueno, sí, pero el análisis que se ha hecho en muchas partes, incluso en Chile, sobre el tema proteccionista ha sido muy simplificado, es mucho más complejo de lo que se ha hablado. Muy brevemente, hay dos posiciones dentro del Partido Republicano. Una que es un aumento de aranceles parejos, pero a productos manufacturados, no a materias primas, por lo tanto Chile no estaría directamente afectado. Esa es una visión.
Y la otra visión es que hay dentro del Partido Republicano es un aumento de tarifas en base a la reciprocidad, donde no se aumentarían las tarifas si el país en cuestión, el otro país, tiene unas tarifas bajas para las importaciones de productos americanos. Y en ese sentido Chile tampoco sería afectado, porque Chile está completamente abierto a las importaciones de los Estados Unidos. Por tanto, no sabemos cuál de estas dos posiciones va a primar. Yo creo que va a primar la segunda, la de reciprocidad, y Chile estaría afectado solo en forma indirecta, en la medida en que productos chinos que usan materiales chilenos como insumos puedan estar afectados por las tarifas. Por tanto, es bien complicado, no es cosa de llegar y decir, nos van a fregar, no. Exacto, entonces, por ambas visiones que tú mencionas del Partido Republicano, Chile, efectos directos no debería tener ninguno con Donald Trump, ya que nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, arancel cero, tanto para envíos chilenos hacia allá, como también importaciones desde Estados Unidos, y también porque, tal como tú dices, no se aplicaría arancel a materias primas. Yo creo que eso va a ser lo que va a primar con respecto al caso de Chile. Ahora, desde el punto de vista económico, hay otras áreas que van a afectar a Chile, ya lo hemos visto. El dólar está subiendo en los mercados internacionales, lo que significa que el peso está cayendo. Las tasas de interés globales van a subir, y cuando suben las tasas de interés globales sube el costo de capital para Chile, y esos van a ser efectos que ya los estamos viendo. La tasa de interés de largo plazo ha subido fuertemente en las últimas semanas en anticipación a el triunfo de Trump, que era el mercado ya lo había anticipado. Esas tasas de interés suben, Sebastián, porque hay una enorme deuda pública de Estados Unidos y se anticipa que Donald Trump seguiría aumentando ese déficit, y para financiar el gasto se incurriría en mayor deuda, mayores tasas de interés, y las tasas de interés de Estados Unidos son la referencia para el resto del mundo, incluyendo Chile. Muy bien, Nicolás. Saca buena nota en esa explicación. La deuda de los Estados Unidos ya son 35 trillones de dólares, que es como 120-125% del producto, del PIB. Piensen que en Chile es como 40%, 42%, es decir, es 3 veces en proporción al PIB. Y es una deuda que da poco espacio. Por tanto, la única manera de financiar nuevos déficits es a través de un aumento en el retorno de estos bonos, lo cual es un aumento de la tasa de interés, que, como dices tú, es el referente para todas las tasas de interés en el mundo. Ese sería, a juicio suyo, el principal efecto, no solamente para Chile, sino que para la economía mundial, a través de tasas de interés y a través de alguna medida que pueda aplicar proteccionista, con los ejemplos que tú ya mencionabas. Bueno, no, hay muchas cosas adicionales, algunas que son bastante interesantes dentro de este esquema de preocupación, si tú quieres, política. Lo más interesante es si acaso se concreta la idea de hacer una gran reforma regulatoria que esté a cargo de una comisión en la cual jugaría un rol muy importante Elon Musk, y la cual podría, si se hace bien y es profunda, hacer una catapulta en que el crecimiento de Estados Unidos aumente fuertemente. Si eso sucede, eso es muy beneficioso para el mundo, y dentro del mundo obviamente que para Chile. Entonces hay que estar muy alerta en las reformas para terminar con las regulaciones excesivas que hay en Estados Unidos. Y es una cosa que debieran estar mirando nuestras autoridades para hacer algo profundo y no algo tímido como lo que está impulsando en este momento el ministro Nicolás Grau. Para quienes no estamos muy al tanto de esas ideas, ¿se habla de desregulaciones en cuanto a burocracia, como se conoce el red tape allá en Estados Unidos, o tiene que ver con otras áreas que quizás puedan ser de tipo medioambientales, que tanto en Estados Unidos como en Chile sabemos que también hacen que se demoren bastante los proyectos de inversión? Bueno, estamos hablando de ambas.
Y estamos hablando de terminar con una serie de gastos que son no productivos y que es burocracia, al igual que en Chile, regulaciones que se han apilado una encima de las otras, burocracia que se ha apilado una encima de la otra, y según ciertos cálculos hay entre 1 y 2 trillones de dólares de gastos superfluos y que son de verdad un desperdicio. Entonces, si eso se adelgaza el gobierno y se permite que las fuerzas productivas y creativas, especialmente de los sectores tecnológicos, avancen, vamos a ver un aumento en la tasa de producción. Podríamos ver. Entonces, esto es algo que es interesante y que debemos estar alerta. Es algo de la economía real y no tan solo de la economía financiera o macroeconómica, que era lo que estábamos hablando anteriormente con las tasas de interés y con el tema del déficit. Sí, bueno, lo que tú mencionas es un punto muy importante y también una medida que ya aplicó en su primer paso por la Casa Blanca, que es bajar la tasa de impuesto corporativo a 15%. Entonces tenemos esos dos factores que, por ejemplo, pueden explicar por qué las bolsas de Wall Street, los indicadores subieron fuertemente hoy, pero habían estado subiendo fuertemente los días anteriores, previendo un triunfo de Trump. Claro, el mercado esta vez no se equivocó y anticipó en forma mucho más exacta el resultado de las elecciones que los encuestadores. Y en ese sentido es una nueva elección también. Hablemos un poco también del rol de Elon Musk. Tú lo mencionaste en este rol de eventualmente medidas para desregular proyectos de inversión. Pero ese es el único rol que tuvo Elon Musk para apoyar a Donald Trump. Ha causado gran polémica el hecho de que regalara $1 millón a quienes públicamente apoyaran con su voto a Donald Trump. Pero uno también recuerda que él es el CEO de Tesla, autos eléctricos que compiten directamente con autos importados desde China. Y ahí uno también puede hacer una suma bastante simple de que Elon Musk apoyó a Donald Trump para que de vuelta Donald Trump suba los aranceles a los autos chinos y así Tesla prácticamente tenga muy poca competencia, al menos en el mercado estadounidense. Bueno, eso iba a suceder y ha sucedido ya de todas maneras, ¿no? Es independiente de Elon Musk. La visión transversal en Estados Unidos con respecto a China es mantenerlos alejados, sobre todo en cuestiones tecnológicas, y con respecto a los vehículos eléctricos, ambas candidaturas tenían una posición muy similar. Ahora, es claro, Elon Musk es un personaje controversial y ha hecho todo tipo de cosas, incluyendo esas rifas de $1 millón. No era a quienes apoyaran a Trump, porque no podía saber si apoyaban a Trump o no. Cada uno vota en secreto y no te lo puede saber. La rifa era entre aquellos que se inscribían para votar, porque en este país no es obligatorio el voto y hay que estar inscrito. Uno tiene que activamente inscribirse y estaba entonces promoviendo la inscripción y podría perfectamente alguien inscribirse y después votar por quien quisiera, por Robert Kennedy, por ejemplo, que estuvo en la papeleta en muchos estados. Acá en el estado de California, Robert Kennedy seguía en la papeleta, por ejemplo. Sebastián, hablemos un poco de la política misma estadounidense. ¿Crees tú que Donald Trump resultó electo por cómo le habló a sus votantes, seguridad, inmigración y también economía, o también por la calidad de los candidatos demócratas que postulaban a la Casa Blanca, primero el actual presidente Joe Biden y luego Kamala Harris? Bueno, es una combinación de ambas cosas que se puede resumir en el hecho que estamos viendo en Estados Unidos y en muchas partes, incluyendo yo creo que en Chile, un cambio de paradigma. La gran división política ya no es tanto izquierda en contra de derecha, sino que es élites en contra de lo que yo llamo, recordando el colegio, el Estado llano, la gente común y corriente. Y los demócratas, guiados por las élites progresistas y de política identitaria, empezaron a alienar a
el Estado llano, a la gente común y corriente. Y hubo un rechazo muy generalizado que está centrado en dos cosas: la política migratoria de Biden y la política especialmente de género que impulsaron los demócratas sin tomar en cuenta el sentimiento de la gente común y corriente. Entonces esas dos cosas están en el centro de este apoyo a Donald Trump. Y de otro lado, Kamala fue una pésima candidata, mucho más peor, como diría Lionel Sánchez, mucho más peor de lo que pensábamos. Yo creo que lo más central, lo más impresionante, impactante de estos resultados es que si uno compara la elección del 2020 con la del 2024, en los 3.224 condados que hay en Estados Unidos, en ninguno de ellos Kamala sacó mejor porcentaje que los que sacó Biden 4 años atrás. En ninguno. 0 de 3.224. Y eso refleja cuán mala era la candidata, lo poco que convenció a los votantes. Y esta elección también reflejó otro paradigma mundial, que es la alternancia en los poderes y que también hay mucho voto de castigo a los gobiernos de turno frente a los candidatos que vienen posiblemente a reemplazarlos. Bueno, es parte también de lo que analizaremos más adelante. Luego de conocerse la victoria de Donald Trump, le quiero agradecer a Sebastián Edwards, economista y profesor de UCLA, por el contacto desde California. Sebastián, que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Un gusto como siempre. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles, completamente dedicada a analizar la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.